nos habló del orden, que en la barbarie dijo que era la civilización, que en la ignorancia demostró cuáles eran los beneficios de la educación primaria, que en el desierto explicó qué era la sociedad. Ezequiel Martínez Estrada. El 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan, nació Faustino Valentín Sarmiento, hijo de Paula Albarracín y Oro y de José Clemente Sarmiento Funes. Adoptará como nombre Domingo y se inicia en el aprendizaje de la lectura y escritura de una manera autodidacta. La madre de Sarmiento, Paula Albarracín, casi crió a los hijos sola por ausencia del marido, quien solía estar de viaje y en algún momento ya directamente la abandonó. Por lo tanto, el apego que tuvo Sarmiento por ser el varón de la familia, él tenía varias hermanas, Procesa, Rosario, Francisca Paula, ¿no? Por ser el único varón, la relación con su madre fue siempre muy estrecha y él siempre la recordó, incluso en los últimos años de la vida de ella, en donde él ya estaba en Buenos Aires y le escribía diciendo que iba a ir a visitarla, un sueño que lamentablemente no pudo cumplir. Él la relata en un libro, Recuerdos de Provincia, o una relación de un gran afecto, de una gran admiración, donde en realidad hay un padre ausente y la madre ocupa también el espacio del padre en alguna medida. Lo primero que habría que corregir en Recuerdos de Provincia es el título del capítulo que se llama El hogar paterno, porque el padre, como se sabe, estuvo ausente prácticamente. Le decían burlonamente los compañeros de generación madre patria, porque vivía hablando de la patria, que era una madre y demás, pero radicaba poco en su casa. En cambio, doña Paula Albarracín fue la mujer que sostuvo su casa con el esfuerzo, como se sabe, más allá de cierta exageración mitológica de esta figura, fue una mujer de trabajo. Esto ha hecho carne. Intentó estudiar en Buenos Aires, pero no logró salir sorteado en las becas que daban. Debió entonces quedarse en San Juan y seguir sus estudios. Cuando pensamos en la niñez de Sarmiento, recordamos aquellos primeros años de estudio. Es verdad que a veces creemos que él era un alumno ejemplar. Sin embargo, él mismo recuerda que tenía notas de policía, se llamaban, algo así como amonestaciones o mala conducta. Y además, hay que reconocer, porque él lo cuenta, que a veces se rateaba. La imagen del alumno excelente en realidad no coincide mucho con aquel Sarmiento niño. Yo diría dos palabras: autodidacta y avidez intelectual. Es decir, son años donde él se hace a sí mismo, de una familia de origen humilde, y yo diría el autodidacta porque él mismo se forma. Avidez intelectual, cada libro que caía en sus manos lo leía. En alguna medida, autodidacta y avidez intelectual son características que lo acompañan durante toda su vida también. Es muy curioso en la vida de Sarmiento el hecho de que haya repetido 3 veces tercer grado. No lo hizo porque era mal alumno, al contrario. En la escuelita a la que él concurría solo había hasta tercer grado y él lo hizo 3 veces. Luego, ya sin posibilidades de continuar sus estudios en su provincia, pretendió ser becado en Buenos Aires y le rechazaron. Así que se convirtió a partir de ese momento en un autodidacta. Él iba a la escuela local, pero más que la escuela local, yo diría que lo que él lo forma es la lectura. Esta avidez por la lectura, ¿no es cierto?, que yo mencionaba. Esta búsqueda de algo más que lo que recibía en la escuela. En esa época, básicamente, la enseñanza era de alguna manera lancasteriana. Se entiende por esto que los mayores enseñaban a los más chicos dentro de la misma aula. Y a veces, en un solo espacio, que era la habitación de un rancho, la pieza de un rancho, estaban todos los niveles. Entonces, el maestro se dedicaba un poquito a uno, un poquito a otro, un poquito a otro, claro. Y si el maestro llegaba hasta tercer grado, hasta ahí llegaba la educación y no iba más. De modo que el resto de la educación de Sarmiento es autodidacta.
incorporarse al ejército unitario del general Paz para oponerse a Facundo Quiroga, que con los montoneros federales había invadido San Juan. Con el grado de teniente, participó en varias batallas. Allí conoció al personaje de su libro más importante, Facundo. En 1831 llegó la derrota de Paz y Sarmiento decidió exiliarse en Chile. Consiguió un puesto de maestro en una escuela provincial, pero sus ideas innovadoras no le gustaron al gobernador. El gobernador de San Juan, Benavides, era rosista y él se va, ¿no es cierto?, porque era opositor a esa política, a ese modelo político, a esos liderazgos. Exilio que comparte, ¿no es cierto?, con Alberdi, Mitre, otra cantidad de Gutiérrez, otra cantidad de figuras que encuentran en la misma situación. Y él en su exilio, básicamente, continúa la batalla política, continúa la batalla intelectual. Escribe, colabora con el gobierno chileno, colabora también con las acciones en contra del régimen de Rosas. Hubo un tiempo en que la efervescencia política en el territorio argentino generaba exilios, y así le ocurrió a un tío de Sarmiento y al propio Domingo Faustino, que tuvieron que trasladarse a Chile. Allí continuó dedicándose a la docencia, que era lo que mejor sabía hacer, y rápidamente fue captado por el gobierno de Chile para profundizar en esos temas, considerando que la educación era uno de los pilares del desarrollo de Chile. En 1836 volvió de San Juan y concretó un sueño: fundar un diario desde donde poder transmitir sus ideas. Así nació El Sonda. Sarmiento tenía una natural capacidad para el periodismo, un poder de improvisación notable. Con el título del artículo sabía titular Sarmiento y enganchaba al lector, y a partir de ahí comenzaba su relato o su disputa. Transmitía o transfundía mucha oralidad al texto, de modo que cuando usted lo lee, hoy día cuando lo lee, parece que estuviera escuchando a alguien que habla. Inclusive la forma desafiante con que él, y estimulante con que escribe, es como si lo incitara a un diálogo. Uno se siente como dialogando con él. Promovió el periodismo a su máxima posibilidad. Para mí escribir es sentir, es querer, es obrar. Señores, faltan 2 horas para cerrar el diario. Conocen mis directivas, son las de Mitre. ¡A trabajar! Sarmiento comenzó el ejercicio del periodismo en Chile, ya vinculando la docencia, la política y el periodismo. Hay que tener en cuenta que para aquel tiempo el periodismo era una de las grandes herramientas de los políticos. Era el lugar a donde cada uno volcaba sus ideas y trataba de conseguir adeptos. Él ya empieza en San Juan escribiendo sus primeras notas, cuando se inicia. Pero el Sarmiento, periodista en plenitud, lo tenemos durante su exilio en Chile, ya en plena época de Rosas. Pero las críticas vertidas por Sarmiento hacia el gobierno sanjuanino hicieron que, tras largas persecuciones, el periódico cerrara en 1840. Tras esta frustración, decidió volver a Chile. Serán años de mucha creatividad y actividad. En 1845 publicó su obra más importante, Facundo, Civilización y Barbarie. A fines de 1840, salía yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior, en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de Sonda, bajo las armas de la patria, que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: las ideas no se matan. Facundo, autor Domingo Faustino Sarmiento. Cuando se va por vez primera a Chile, él cree, y efectivamente fue así, el primer exilio fue breve. Poco tiempo, cambió la vida política de San Juan y volvió nuevamente aquí. Fue cuando fundó el Sonda, fundó el Instituto de Mujeres, Santa Rosa de Lima, y empezó a hacer una actividad que ya definiría la matriz de lo que sería él: periodismo por un lado y educación por otro. Y después tuvo dificultades políticas con el gobernador y tuvo que buenamente exiliarse. Es cuando escribe aquella famosa frase: las ideas no se matan, que todavía está reproducida en el pasaje de los
baños del Sonda. Después ya el segundo exilio empezó a trabajar duramente, trabajó como minero, bueno, tuvo una serie de oficios, ¿no? Pero lo interesante es que cuando le quedaba, después de esta vida de minero dura, le quedaba tiempo, leía lo que podía. Despacito va creciendo y llega a publicar sobre la batalla de Chacabuco la primera página que le dio cierta importancia, firmada por un teniente de artillería. Y a partir de allí se hace conocido, entonces comienza a colaborar en diarios de Santiago y diarios de Valparaíso, y la labor periodística de Sarmiento se va afirmando gradualmente. Él tuvo mucha gratitud por Chile. Chile fue el país que en el exilio lo impulsó a crecer. Sarmiento planteaba la dicotomía civilización o barbarie. ¿Qué daba a entender con esto? Que en realidad los centros poblados y las sociedades que se iban integrando y generándose a partir de la educación, del desarrollo económico y del desarrollo social iban a ser superiores a las que no contaban con esas herramientas. Y eso planteaba, por supuesto, una dicotomía muy fuerte entre lo que eran las grandes poblaciones como Buenos Aires y muchos sectores del país en donde no contaban con los beneficios o ventajas que podía tener una gran urbe. La civilización era el modelo europeo. La barbarie era, diríamos, lo que era lo local, ¿no es cierto? Entonces la civilización era, bueno, lo que en alguna medida Alberdi lo plantea en las bases, era modernizar la Argentina de acuerdo al modelo europeo, que era en aquel momento el modelo más civilizado, ¿no es cierto?, del mundo. La barbarie era básicamente lo local, las costumbres hispánicas mezclado, ¿no es cierto?, con lo criollo, que aparecía como la antítesis, que en alguna medida, en el debate político, en el conflicto, en la lucha política de la época, ¿no es cierto?, los opositores de Rosas reivindicaban la civilización. Y Rosas, de una posición más nacionalista, resistía mucho más lo que era la injerencia cultural europea. Esta obra es una obra que tiene dos títulos, como se sabe, Facundo por un lado y Civilización y Barbarie por otro. En realidad el subtítulo, que en otras ediciones pasa a ser título, está diciendo claramente que debería haber una conjunción de los dos elementos en la cultura argentina, en la cultura política argentina, civilización y barbarie. En 1842 había escrito un par de frases acerca de que de alguna manera la historia del mundo gira sobre estos dos ejes en contraposición. A los 29 años había un tema que lo obsesionaba: la educación. En ella Sarmiento veía la solución a la mayoría de los males que asolaban a América Latina en su época. Sarmiento sí, siempre ha quedado caracterizado en la historia por algo que creo que es real, su preocupación por la educación. Es decir, cuando uno observa a los hombres públicos de la época, siempre para todos ellos la educación era un tema absolutamente, lo era para Mitre, para Avellaneda, lo era para Roca, para Urquiza, para Alberdi. En todos ellos podemos encontrar acciones muy concretas para la educación. Quizás Sarmiento puso más énfasis, concentró esto, pero Sarmiento fue un político, fue un militar, fue un periodista, fue un escritor y fue también un educador, ¿no es cierto? Quizás en la faceta de educador quedó más marcada, dentro de un hombre público, como todos los de esa época, que eran multifacéticos. El gran enemigo de Sarmiento era Juan Manuel de Rosas, que había asumido en 1829 la gobernación de Buenos Aires. ¿Qué hizo Rosas? ¿Qué partido sacó de la coyuntura que se le presentaba para organizar el país? Siguió obstinado en su plan de aterrar y envilecer, no por miras políticas, sino siguiendo meramente a sus instintos brutales. Sea que su alma sombría y espantadiza viese siempre a su alrededor fantasmas enemigos. Política de Rosas. Autor Domingo Faustino Sarmiento. Rosas, con la suma del poder político, ejerce el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa. Sarmiento será, desde el exilio, uno de los mayores opositores. En 1851 se incorporó al Ejército Grande, creado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, para derrocar a Rosas. Participó el 3 de febrero de 1852 en la Batalla de Caseros. Finalmente, Rosas fue derrotado y Sarmiento se dio el gusto de instalarse por unas horas en su escritorio. Rosas gobernó hasta
1852, cuando el 3 de febrero tuvo lugar la batalla de Caseros. Bueno, en ese caso, Sarmiento participó de una manera un poco secundaria, porque integró el ejército de Urquiza, pero como escribiente, es decir, que no combatió. Pero sí lo que hizo fue comprarse un magnífico uniforme, porque él estaba orgulloso de pertenecer a ese grupo de hombres que venían a enfrentar al federalismo rosista y dar fin a varios años de hegemonía del rosismo. La caída de Rosas, que culmina con la campaña del Ejército Grande, comandado por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, Sarmiento se integra al ejército con el grado de teniente coronel y es, diríamos, lo llama el boletinero, el que escribía el boletín que difundía, registraba y difundía las acciones del Ejército Grande. Esto también dio origen a otro libro de Sarmiento, ¿no es cierto?, sobre la campaña del Ejército Grande, que también es un libro muy bien escrito, un libro que casi es una crónica histórica con estilo periodístico. Sarmiento también era periodista. En realidad, frente a Rosas tuvo una presencia fuerte en el exilio, y Rosas sabía que tenía encima o frente a él un adversario de ley. En uno de los informes a la legislatura, él dice, titula La cuestión Sarmiento. Quiere decir que Sarmiento no era un cualquiera. Era alguien, la cuestión significa una preocupación seria para su problema, para su gobierno, era Sarmiento. En segundo lugar, cuando la gente decía, acaba de publicar un libro contra usted, le decían, informaban, dice, sí, dice, pero ninguno de ustedes me defiende como él me ataca. Es decir, él sabía los valores que tenía Sarmiento, él mantuvo viva la crítica desde el exterior hacia Rosas. Tuvo un peso importantísimo en mantener alerta y viva la conciencia contra la tiranía de Rosas. Yo soy porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en todas partes. Muy bien dicho. Yo no echaré leña en la hoguera. Voy a luchar por la unidad nacional. La aldea es muy chica para tu fuerza. Ya te está haciendo falta la nación entera. Ser presidente. Tengo la paciencia del presidiario. Alguna vez seré presidente. Se instala en Buenos Aires después de la caída de Rosas, porque estaba el gobierno nacional, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba el poder político. Y Sarmiento también era un político, tenía una clara vocación política. Es decir, y él quería modificar la realidad. No era un intelectual como Alberdi que evitaba la acción, que eludía la acción, que eludía el conflicto. Él iba a la acción, iba al conflicto, ¿no es cierto? Y era un gran peleador, un gran polemista. Y si el poder político estaba en Buenos Aires, para poder influir en los acontecimientos, para poder cambiar la realidad, había que estar en Buenos Aires. Lucha tu vida y tu